La producción. ¿Cómo nosotros vamos a mostrar la producción de una empresa desde un punto de vista económico? Lo vamos a hacer con la famosa función de producción. O la función de producción, ¿qué es? Es una formalización, como toda función, relación entre factores de producción y los bienes que se producen. Esa es la idea. Te dice cómo combino factores y conocimiento para producir un bien. La función de producción en sí misma ya tiene incorporada cierta optimalidad y eficiencia, porque representa lo máximo que yo puedo producir de un bien dado los factores con los que cuento. Y está determinada para un cierto nivel de tecnología y un cierto tiempo. ¿Y cómo la vamos a expresar? Como una función. Realmente vamos a trabajar con dos factores, con capital y con trabajo. Una típica función de producción podría ser algo así. Y la tecnología yo donde la veo en la forma de la función. Funciones de producción de distinta forma para nosotros van a significar distintas tecnologías. Una función de producción así, por ejemplo, va a significar una tecnología distinta que una función de producción que sea así. A pesar de que son súper parecidas. ¿Qué cambié? Cambié la constante que está multiplicando delante, ¿verdad? Significa que con los mismos factores puedo producir más. ¿Ven que eso es como justo una forma de representar tecnología? Entonces, por ejemplo, si tengo 2 de capital y 2 de trabajo, con la función de producción 1 voy a hacer 8, ¿cierto? Voy a hacer 2 por 2 por 2. Y con la función de producción, ¿cuánto voy a producir? 12, ¿ven? Entonces, de una forma muy sencilla, involucré más, o sea, dije tengo mejor tecnología, lo mezclé mejor. Entonces, la forma de la función de producción va a representar nuestra tecnología, nuestra forma de mezclarlo. Va a tener esta idea como de un poco menos como una caja negra, donde nosotros vamos a decir que la empresa hace cierto proceso productivo, de ese sale cierta cantidad de producto y a ese entran factores e insumos. La forma de ese proceso está dada por la cierta tecnología. ¿Por qué decimos que la función de producción te representa un máximo? Porque, porque imagínense que yo tengo un proceso de producción con un solo factor, un factor Z, 2. 2 horas de clase. Entonces yo doy 2 horas de clase. ¿A cuántos alumnos le puedo enseñar? ¿Cuántos alumnos hay acá en la sala ahora? Como 50, ¿cierto? Pero recién, hace un rato, yo hice otra clase con las mismas 2 horas a un grupo como de 28, muchos menos, ¿cierto? Y a veces cuando hacemos las clases en conjunto, de repente tenemos 120 compañeros en la misma sala. Yo creo que ese es como el límite de mi capacidad de enseñar. Entonces yo podría mapear todas las cantidades de horas que tengo con la cantidad de alumnos que podría hacerle clase en esas horas y podría armar algo así como un conjunto, ¿ven? Un conjunto que tiene un máximo, pero todas estas horas de adentro son posibles. Este conjunto de posibilidades de producción tiene un límite, que es este borde externo, ¿ven? Y ese borde externo representa lo máximo que yo puedo producir con la tecnología y los factores que tengo, ¿cierto? Se representa el máximo. Y ese máximo lo vamos a representar con la función de producción. Esa es la función de Entonces, ¿cómo voy a producción. graficar la función de producción? Aquí tenemos un primer problema, porque en realidad esto es una función de 3 variables, donde vamos a decir que la cantidad producida va a depender del capital empleado y del trabajo empleado. Dada esta dificultad, lo que hacemos es dibujar solo un plano, el plano de los factores, en lo que se llaman las famosas isocuantas. ¿Qué es una isocuanta? Todas las combinaciones de capital y trabajo que nos dan la misma producción. Por ejemplo, pensemos que tenemos la siguiente función de producción, 2KL de nuevo, y queremos producir 10 unidades. Esas 10 unidades yo las puedo producir de muchas formas distintas.
Por ejemplo, podría ser si yo tengo 1 de capital, 5 de trabajo, me va a dar las 10 unidades. Por ejemplo, si yo tengo 5 de capital y 1 de trabajo, me va a dar de nuevo las 10 unidades. Si tengo 5 medios de capital y 2 de trabajo, de nuevo me va a dar las 10 unidades. O si tengo 2 de capital, 5 medios de trabajo, las 10 unidades. Y así sucesivamente. Hay muchas, infinitas formas. ¿Cómo lo grafico eso? Lo que me está diciendo es esto. Pone 1 de capital, 5 de trabajo, o pone 1 de trabajo y 5 de capital, o los 2 y 5 medios, 5 medios, todo eso, yo lo podría unir, todos esos puntos, y todos serían los que me representan la misma cantidad de producción, 10 unidades. Esta es la isocuanta. Son todas las combinaciones de capital y trabajo que me permiten alcanzar la misma producción. Si se fijan, la forma va a depender de la forma de la función de producción. Ahora es un momento bueno para considerar un elemento importante de la función de producción, que es el plazo. El plazo de una función de producción tiene que ver directamente con el tipo de factores que tenemos. Si tenemos factores que son fijos o si tenemos los factores que son variables. Un factor fijo significa que no se puede alterar. Está fijo. Por ejemplo, el capital. Una máquina está fijo. Y un factor variable significa que puede cambiarse su valor. Por ejemplo, estaría variable. Entonces, en el largo plazo se va a caracterizar principalmente porque todos los factores se pueden alterar. Son todos variables. Por ejemplo, cuando yo estoy planificando, haciendo el plan de una empresa, pensando qué voy a hacer, aún no está nada definido completamente. O cuando tengo una empresa muy flexible. En el corto plazo del proceso productivo ocurre lo contrario. Ocurre que no todos los factores se pueden cambiar. ¿Existe algún factor fijo? ¿Qué factor es fijo? No importa. Basta que exista uno. Esto significa que yo generalmente estoy operando. Estoy actuando. Por ejemplo, acá en el gráfico, la persona está haciendo el auto, está trabajando en él, y acá tenemos maquinaria que está fija. Esa maquinaria ya está comprada. Si yo quisiera cambiarlo, no podría hacerlo tan fácilmente. No es tan flexible, menos flexible. Entonces, esta es la relación entre el corto y el largo plazo. En el largo plazo yo estoy planificando, estoy pensando qué va a ocurrir, pero en el corto plazo lo llevo a la acción. En el largo plazo todos los factores son variables y en el corto plazo hay ciertos factores que son fijos. Medidas principales. Una es el producto medio, que te habla y te dice en promedio cuánto tú produces, y no es otra cosa que dividir, ¿verdad? Divido, divido cuánto en promedio me produce cada unidad por cada factor. En ese ejemplo está el producto medio del trabajo. ¿Podría yo ser el producto medio del capital? Claro, diría producto medio del capital. Sería cuánto produzco dividido por la cantidad de capital que tengo involucrado. El producto marginal es más interesante que el producto medio porque te hace una medida más exacta del aporte a la producción de un factor en particular. Te dice, ¿cuál es la productividad marginal o adicional que te aporta una unidad de trabajador o de capital manteniendo el resto de los factores constantes? Esta se calcula
como el cambio en la cantidad dividido por el cambio del factor. Es la derivada parcial. Y esto es muy útil porque te dice cuánto te aporta, cuánto me aporta. Eso es lo que te dice. ¿Cuánto me aporta? Muchas veces la función de producto marginal te queda en función del otro factor. Porque a veces cuánto te aporta depende de cuánto tengo del otro también. Por ejemplo, si tengo 2 trabajadores y una lavadora, el tercero va a aportar menos que si tengo 2 trabajadores y 2 lavadoras. ¿Cierto? Porque el tercero quizás entra a matar los tiempos muertos de los otros dos, en cambio en el otro van a pelearse esa única lavadora, por ejemplo. Entonces generalmente eso significa que te queda en función de lo otro. Y como son funciones, tanto el producto medio y el marginal, si yo tengo acá el producto total, o Q, yo puedo graficarlas. Por ejemplo, en este ejemplo, este sería el producto medio y este sería el producto marginal. Fíjense que producto marginal y medio siempre se intersectan en un punto en particular, si es que se intersectan, que es ese de ahí. Fíjense que siempre que el producto medio va creciendo, el marginal tiene que ser más grande, va por arriba. ¿Lo ven? El marginal va por arriba, porque un promedio no puede aumentar si el adicional no es más grande. Al contrario, cuando el producto medio cae, ¿qué ocurre con el producto marginal? O sea, hice el marginal cayendo. Bueno, cuando el producto medio cae, ahí sí. ¿Qué ocurre con el marginal? El marginal cae más o va por debajo. Porque de nuevo, no pueden empeorar las cosas si el adicional no es más peor. ¿Cierto? Tiene que ser más mejor o más peor para que cambie el promedio. O sea, no hay otra forma. Finalmente, un elemento importante de la isocuanta es su forma de graficar, ¿cierto? Yo grafico el mapa de isocuanta, que me dice cuál combinación de capital y trabajo o de factores en realidad me puede generar un determinado nivel de producción. Pero lo más interesante es cómo yo analizo, por ejemplo, su pendiente. La pendiente de la isocuanta tiene un nombre, se llama la tasa técnica de sustitución. Es la pendiente de la isocuanta. ¿Yo cómo lo obtengo? Pero la gracia es que no es cualquier pendiente, sino que la que me mantiene la capital, o sea, la producción constante. Me dice cuánto puedo reemplazar de un factor por otro manteniendo mi producción constante. ¿Por qué a mí me gustaría saber eso? Porque podría decirme, mira, tal vez tú puedes reemplazar uno por otro, porque a lo mejor el otro es más barato. Quizás te conviene hacer ese reemplazo. Eso te permite tomar una mejor decisión. ¿Cómo yo calculo la pendiente? Bueno, puedo sacar la derivada y valorarla en la cantidad igual a 0. Esto. Pero esa derivada les va a dar exactamente igual al ratio de los productos marginales. El ratio de los productos marginales. Esa es otra forma de calcular la taxa técnica. Y los productos marginales, si recuerdan de la diapositiva anterior, me dice, este sería cómo cambia Q cuando cambia el trabajo. Y este sería cómo cambia Q cuando cambia la cantidad de capital que tengo empleada. Esa sería otra forma de ponerlo. Un último elemento importante es lo que se llaman los rendimientos a escala. Los rendimientos a escala te permiten ver ciertas propiedades de la función de producción en general. Te responden, por ejemplo, ¿qué le pasa a la producción cuando cambia el uso de todos los factores al mismo tiempo? Esa es como la pregunta que te dice los rendimientos a escala. O en otras palabras te dice, si yo duplicara la producción, o sea, digo, si yo duplicara los factores, ¿cuánto pasaría con la producción? ¿Se duplica? ¿Más que se duplica o menos que se duplica? Eso es lo que te responde los rendimientos de escala. O también que te podría responder esto, te podría responder, si quiero producir más, si quiero producir el doble, ¿necesito el doble de factores? ¿Necesito menos del doble o más del doble?
Eso es lo que te responde. ¿Mm? Si quiero duplicar los factores, quiero duplicar la producción. ¿Cuántos factores necesito? ¿Cuántos factores necesito? Entonces vamos a tener tres tipos. El primer tipo son los rendimientos crecientes que te dicen para duplicar la producción, no tengo que duplicar los factores productivos, necesito menos. Lo mismo, la otra forma de verlo es si duplico la cantidad de factores, produzco más del doble. Luego tengo los rendimientos constantes que te dice, si tú duplicas los factores, vas a duplicar exactamente tu producción. Y finalmente están los rendimientos decrecientes que te dicen, para duplicar tu producción tengo que más que duplicar los factores. Veamos cada una por separado. Entonces los rendimientos crecientes te dicen, para duplicar requiero no duplicar, puedo menos que duplicar. Gráficamente se ve como así. Imaginen que tengo, voy a hacerme uno. Ya, ahí sí. Ya, entonces imagínense que tengo esto. Que yo actualmente tengo 10 de capital, 10 de trabajo y produzco, no sé, 20. Estoy puro inventando. Entonces lo que te dicen los rendimientos crecientes de la escala es que imagínate que tú duplicas la cantidad de capital. Tengo 20. Y duplico la cantidad de trabajo. Ahora tengo 20 también. ¿Cuánto voy a producir? ¿Voy a producir 40? No, lo que te dice es que vaya a producir más de 40. Por ejemplo, a lo mejor produzco 60. O que es lo mismo que te dice, si tú quieres producir el doble, si quiero producir 40, no necesito el doble, necesito menos del doble. Eso es como lo otro que te dice. Son dos formas de verlo. ¿Qué tipo de bienes tienen este tipo de rendimiento a escala? Esto es bastante común, por ejemplo, en las cosas que yo gano siendo más grande. La conclusión de esto que te dice es, ser más grande, ganas que siendo una empresa más pequeña, porque puedes producir más rápido. Entonces acá ganan los grandes, ganan los grandes. Un ejemplo de esto puede ser en la minería. Imagínense que yo quiero cavar un hoyo, típico en minería, ¿cierto? Quiero cavar un hoyo para sacar algún mineral. Imagínense que yo, si cavo el hoyo, aquí está. Si yo cavo el hoyo y tengo, ¿qué factor podría poner? Pongo una persona y una pala. Tengo una persona que quiere cavar el hoyo y tiene una pala, ¿verdad? Y lo pongo a cavar un hoyo. Todos hemos tenido esta experiencia de cavar hoyo, por ejemplo en la playa, ¿cierto? Chiquitito, cada uno con una pala. Imagínense que pongo ahora dos personas con dos palas. Parecen personas como protestando. Bueno, pero una pala. Lo más probable es que cabe un hoyo mucho más grande que el doble que este, ¿cierto? Probablemente va a ser más del doble. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno cava solo un hoyo? Va a ir cavando, pero al mismo tiempo como que solo le cae más tierra, ¿cierto? En cambio, cavar dos personas juntas, como que vas debilitando el terreno más rápido, ¿cierto? Porque se debilita desde más sitios al mismo tiempo. Lo mismo cuando uno rompe una piedra para, por ejemplo, hacer minería. Tú rompes una piedra, si le aplicas presión por un lado, dos veces, es menos que aplicarle por dos lados al mismo tiempo. ¿Lo ven? Esa es como la idea. Entonces puedes hacerlo más rápido. Por eso fíjense que las mineras siempre son grandes. Y no tenemos muchas mineras chiquititas. Una minera chica no gana nada. Por ejemplo, cuando salió lo de los 31 mineros, ¿era? 33, ¿ven? Cuando salí, close enough. Cuando salió lo de los 33 mineros, decían que la minera San José era pequeña.
Pero si ustedes veían la tele, se veía como una empresa chica. En realidad, como en términos absolutos, en realidad no era una empresa chica, no era un kiosquito de minería, ¿cierto? Sino que igual era una cosa grande. Pero lo que pasa es que las otras eran muy grandes. Codelco, muy, muy grande. ¿Saben? Entonces son todas grandes y unas son menos grandes que otras. Esa es como la idea en la minería. Por eso uno habla de la gran minería y la pequeña minería, pero igual son minería. Son igual todas empresas grandes o medianas. Siguiente grupo de rendimiento, antes de que nos... Sí, tenemos tiempo todavía. Son los rendimientos constantes. ¿Qué ocurre acá? ¿Cómo yo lo vería en el gráfico? Este me dice que para producir el doble... Ah, puse P y Q. Pensé que había hecho no con K y L. Ah, aquí está. K y L. Que para producir el doble voy a necesitar exactamente el doble. Entonces, si tengo los mismos 10 factores, acá produzco 20, era el ejemplo que hicimos. Y si yo duplico mi cantidad de factores a 20, voy a producir exactamente 40. Esto quiere decir que no tiene ventaja ni ser grande ni ser chico. Compiten de igual a igual empresas de distintos tamaños. Y acá el ejemplo es el del pan. Entonces compiten empresas de distintos tamaños. Un ejemplo es el pan. Por ejemplo, que siempre doy el mismo ejemplo del pan, pero si yo quiero hacer el doble de pan, ¿qué necesito? El doble de harina, el doble de ingredientes y el doble de tiempo, ¿cierto? Por eso, si se fijan, tenemos panaderías gigantes como Cari, ¿verdad? Que compiten de igual a igual con una señora en su casa que hace pan amasado y lo vende en la esquina. Ese es como el ejemplo más extremo de una pyme. ¿Qué otro ejemplo podría ser esto? Los chocolates. ¿Se fijan que los chocolates igual compiten? Es más, no, es más, yo creo que quizá en chocolate y rendimientos decrecientes a escala. Que es el ejemplo que vamos a ver después. Denme un ejemplo. Denme un segundo. Acá, ya, entonces el pan. ¿Cuál sería un ejemplo de eso? Rendimientos constantes a escala. El último caso son los rendimientos decrecientes. Quiere decir que si yo quiero producir el doble, necesito menos del doble de, o sea, necesito más del doble de factores. Es decir, si tengo 10 y 10 y luego le pongo el 20 factores, que sea 10, con 20 voy a hacer menos de 40, a lo mejor voy a hacer, o sea, menos de 20, voy a hacer 15. ¿Ven? Dupliqué los factores, pero mi producción no se duplicó en este ejemplo, se menos que duplicó. Un ejemplo de esto, yo creo, bueno, esto es característico de lo que se llaman las producciones más artesanales. Entonces, por ejemplo, miren una torta. Una torta. Si ustedes van a una panadería, ¿qué preferirían? ¿Una torta producida como en masa, así gigante, la empresa, o una pastelería chiquitita? Pero ¿por qué uno prefiere la chica? La calidad, ¿cierto? Entonces, tú productos artesanales puedes producir los rendimientos más constantes a escala, pero pierde una calidad que tiene el producto artesanal, que es esa calidad como de que te lo hizo tu mamá, la abuelita, con cariño, ¿cierto? Déjenme dar un ejemplo menos así con cariño. Cuando uno hace código, por ejemplo, o programar, y han tenido sus ramos como con programación, ¿cierto? ¿Cómo son los trabajos ahí? ¿Son en grupos grandes o en grupos chicos? ¿O individual? ¿De a 5 le hicieron a uno? Pero tú hiciste un trabajo de a 5, ¿pero qué hicieron? ¿Los 5 trabajaron en la misma cosa al mismo tiempo o se separaron en trozos?
en trozos. Porque, ¿qué pasa cuando uno hace código? Es muy difícil que otra persona entienda lo que tú hiciste. Pierdes más tiempo explicándole, ¿o no? Pierdes más tiempo explicándole. Entonces, los equipos de trabajo generalmente son equipos muy pequeños. No se trabajan en equipos grandes. Miren las empresas que trabajan en cosas de programación. Incluso las empresas grandes tienen muchos equipos pequeños. Generalmente uno no las conoce hasta que a ustedes les toque trabajar, pero las que conocen de empresas que hacen software, por ejemplo, es con los videojuegos. Miren Nintendo, por ejemplo, que es una empresa grande, ¿cierto? Pero Nintendo, ¿qué tiene? Tiene muchos equipos chicos que se dedican a ciertos productos. Entonces tienen un equipo pequeño que se dedica del Mario, tienen un equipo pequeño que se dedica a hacer los Pokémon. ¿Por qué no tienen un equipo gigante que hagan un montón de Pokémon rápido? Se pierde un tema de calidad, pero no es eficiente en el tiempo, porque pierden más tiempo explicándole qué vaya a hacer que haciéndolo tú. ¿Y qué pasa también con código? La primera hora de trabajo, ¿cómo es generalmente? Súper productiva. Pero si ya llevan como 3 horas de trabajo, ¿cómo son? Súper improductiva. La tercera, las últimas horas cuando uno está codificando, ¿qué pasa? Como que ya se te pierden los números, las comas, uno se va cansando. Entonces el trabajo artesanal es muy intenso en el humano, es muy intenso en una actividad intelectual del humano que se dedica a la cosa. Entonces cuando tú haces mucho rato de algo, te cansa. Por ejemplo, para estudiar, yo siempre les digo, a ustedes les conviene estudiar poco, mucho tiempo, que estudiar mucho tiempo de una vez. Porque la tercera hora, cuarta hora son muy poco productivas. Estás muy cansado, ya no ves la diferencia. Una coma, por ejemplo, no te compila y no cacháis por qué no te compila y era una coma mal puesta. Pero no la ves. ¿Por qué? Porque estás muy cansado. Entonces, lo mejor en ese tipo de cosas es dedicarles espacios cortos de trabajo, por ejemplo. Entonces, fíjense que los rendimientos de creciente escala son muy comunes en los trabajos que son muy intensivos en trabajo intelectual. Trabajo intelectual intensivo o un trabajo que requiere algo humano muy intensivo. Por ejemplo, pintar una pintura. Miren a los artistas también, no van a estar 10 horas haciendo seguida, están un rato, después vuelven, porque cansa mucho. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Los rendimientos decrecientes son comunes, no es que sea una industria algo poco común. Ya, entonces una vez que ya tenemos todo el tema de producción armado, podemos entrar a los costos. ¿Por qué vemos los costos nosotros? Porque si tenemos tantas formas de producir, en una isocuanta, yo tengo muchas formas de producir, tengo que elegir alguna. Esto es lo que pasa con los costos. Tengo que elegir alguna. ¿Y cuál voy a elegir? La de menor costo. Ven que aparece naturalmente esta idea de los costos.